Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un mundo mental que es, bueno, fascinante. Vamos a ver cómo se imaginaba el cosmos en la Grecia más arcaica, justo antes, ¿no?, de que llegara la filosofía como tal, con gente como Tales de Mileto. Exploraremos esas primeras ideas, que son una mezcla curiosa de mito y observación. Nos vamos a basar en análisis detallados de fuentes que han estudiado este periodo, sobre todo lo que encontramos en Homero, Hesíodo y también ecos de otras tradiciones, claro. Eso es. Es como un viaje a los cimientos de cómo vemos el universo en Occidente, ¿no? Exacto. Y lo que buscamos entender no es tanto la mitología pura, no las historias de dioses y héroes sin más, sino un pensamiento que aunque usa lenguaje mítico, intenta explicar el origen, la estructura del mundo, de una forma más directa, casi empírica, diría yo. Veremos que estas ideas a veces las llaman cuasi racionalísticas, pues son las que prepararon el camino a los filósofos de Mileto. ¿Vale? Entonces, nuestra misión hoy es sacar las claves de esa cosmogonía inicial, resaltar lo más sorprendente y ver si hay conexiones con otras culturas, ¿no? Como las de Oriente Próximo. Justo. Pues venga, vamos a desentrañar este universo. Para empezar, los análisis que manejamos dicen claramente que esto no es filosofía como la entendemos hoy, ¿eh? Son ideas dentro de un marco más mítico, como preludios. Precisamente. Y es súper importante entender esa diferencia. No son mitos creados de la nada, no es pura invención, sino intentos de explicar de dónde viene el mundo, cómo empezó todo. Y es muy común que lo imaginen como una genealogía, ¿sabes? A menudo con figuras humanas, un dios padre, una pareja que da origen a todo. Como un árbol genealógico, pero del cosmos. Eso. Y lo curioso es que esa estructura de árbol genealógico cósmico, bueno, la vamos a ver incluso en los primeros filósofos, en los milesios. Sigue ahí. Y parece que no estaban solos en esto. Las fuentes dicen que hubo influencias importantes de culturas cercanas. Son fuertes esas conexiones. ¿Se sabe bien? Son bastante claras, sí. Se ven paralelismos muy notables entre estas ideas griegas y los mitos de creación de Babilonia, o de Egipto, o del mundo hitita. Y entender esas similitudes ayuda mucho a interpretar detalles de la visión griega, que, si no, pues parecerían rarísimos. Claro. Los estudios comparan textos griegos con textos del antiguo Oriente Próximo, como los que recogió Pritchard, por ejemplo, y las resonancias son evidentes. Entendido. Entonces, vamos a esa imagen del mundo. ¿Cómo era? ¿Cómo era ese cosmos, según las referencias más antiguas, las de Homero, por ejemplo? Las descripciones son muy concretas. Sí, casi lo puedes ver, ¿verdad? La idea principal era la de un cielo sólido, como un cuenco enorme o una bóveda, pero de metal. De metal. Sí, de bronce o de hierro. Homero habla de cielo de bronce, cielo de hierro, y no es solo por el color, sino por la idea de solidez, de que era un límite firme arriba. Ajá. Y ese cuenco cubriría una tierra, pues que se imaginaba plana. Y normalmente redonda, como un disco. Vale. Un cielo cuenco y una tierra disco. Y el aire entre medias. ¿Era todo igual? ¿Qué va? Había divisiones. La parte de abajo, el aire que respiramos, más denso, a veces con niebla, hasta las nubes. Eso era el aer, el air. Mm. Y por encima estaba el aether, el eithir, que era el aire superior, más puro, brillante. A veces decían que era como de fuego, la zona de la luz, vamos. Entiendo. Aer abajo, aicer arriba. Bien. Homero describe, por ejemplo, cómo un árbol muy alto puede pasar el aer y llegar al aether. Ah, qué bueno. ¿Y debajo de la tierra? ¿Qué había debajo de ese disco plano? ¿Nada? ¿No? No, ¿qué va? Se pensaba que la tierra tenía raíces, que se hundían muy abajo. Raíces. Sí, raíces que llegaban hasta el Tártaro, o que se apoyaban en él. Hay imágenes muy potentes. Homero en la Ilíada pone a Zeus a describir el Tártaro, y da miedo, ¿eh? A ver. Dice que es un abismo enorme, tan abajo del Hades como el cielo está por encima de la tierra. Imagínate, con puertas de hierro, suelo de bronce. Uf, tremendo. Y Hesíodo en la Teogonía dice algo parecido.
Habla de un muro de bronce alrededor del Tártaro y que justo encima están las raíces de la tierra y del mar. Llama la atención esa simetría, ¿verdad? La distancia cielo-tierra, igual que tierra-tártaro. Sí, aunque las fuentes también dicen que a veces se liaban un poco, ¿no? Con Hades, Erebo, Tártaro, como que se mezclaban los conceptos. Sí, los límites no estaban siempre claros en la cabeza de la gente, pero el Tártaro siempre era lo más profundo y terrible. Eso sí. Ahora, había otra idea sobre las profundidades, una visión alternativa que luego se le atribuyó a Genófanes. Ah, sí. ¿Cuál? Pues, según un fragmento suyo, vemos el límite de arriba de la Tierra, donde toca el aire, pero por abajo se extendería hasta el infinito. Ostras, sin fondo. Eso parece sugerir. Pero bueno, el estudio dice que esto era más bien una idea popular o ya una reflexión filosófica más tardía, no parte del modelo estándar de la época arcaica. Vale, vale. Tenemos cielo sólido, tierra plana, Tártaro abajo, y ahora viene un elemento que, según esto, es clave y quizá más complejo. Océano. Okeanos. Okeanos. Ajá. Pero no como pensamos hoy en los océanos, ¿verdad? No, en absoluto. La idea dominante entonces, sobre todo en Homero, es que océano era un río inmenso. Un río. Sí, un río que daba la vuelta completa al disco de la Tierra. Piensa en el escudo de Aquiles en la Ilíada. Claro, la descripción famosa. Exacto. Hefesto lo fabrica y, en el borde de fuera del todo, dibuja la poderosa corriente del río Océano. O sea, como el marco del mundo. Algo así. Y no era solo un límite, ¿eh? Tenía un papel crucial. Era la fuente de todas las aguas. De todas. De los ríos, de los mares. De todo. Homero lo dice clarísimo. De océano fluyen todos los ríos y todo el mar, y todas las fuentes y profundos pozos, Todo. incluido el mar salado. Pero, a ver, si océano era un río, se supone que de agua dulce, ¿no? ¿Cómo iba a ser el origen del mar, que es salado? Buena pregunta. Parece que creían que el agua que salía dulce de océano se volvía salada al pasar por la tierra o al mezclarse con ella. Algo así. Vaya, la idea principal era esa. Océano, el río que rodea todo, es el manantial de donde viene toda el agua. Y esta idea del río circular, fíjate, duró muchísimo. La ves en Heródoto, en Eurípides. Ya. Y el epíteto que le da Homero, absorros, significa que fluye de vuelta a sí mismo. Refuerza esa idea de círculo cerrado. Qué fuerte. Aunque es verdad que en la Odisea, a veces la palabra océano ya se usa de forma un poco más amplia, ¿no? Como un mar exterior muy grande. Pero la idea base es el río. Pero, a ver, esta imagen de un río rodeando la tierra, un cielo como un cuenco, vale, lo ves, una tierra plana más o menos también. Pero un río circular, ¿de dónde sale eso? No parece tan obvio mirando desde Grecia. Es una pregunta excelente, sí. Y las fuentes sugieren justo eso, que no parece una idea basada directamente en la geografía griega. ¿Entonces? Pues aquí es donde la hipótesis de la influencia de Oriente Próximo es fuerte. En las cosmogonías de Mesopotamia, piensa en Apsu y Tiamat, las aguas del principio, y en las de Egipto con Nun, el océano primordial del que sale todo. Ajá. La tierra firme nace o se separa de un entorno de agua original. Y esto tiene mucho sentido allí, ¿no? Mesopotamia, tierra entre ríos. Egipto, la tierra que renace cada año con la crecida del Nilo. Claro, el agua está por todas partes. Exacto. La tierra que emerge, pues lógicamente quedaría rodeada por esas aguas primordiales. Y los griegos podrían haber cogido esa idea general y haberle dado la forma específica del río Océano. Podría ser. Incluso se ha llegado a decir que la palabra okeanos podría no ser griega, que quizá viene del acadio ugina, que significa anillo, o del sánscrito ashayanaj, el que rodea. Anda, qué interesante esa conexión lingüística también. Y esto nos lleva a otra historia relacionada con océano que es fascinante. El viaje del Sol por la noche. Justo. Se creía que el Sol, después de cruzar el cielo de este a oeste durante el día, no desaparecía sin más. ¿Qué hacía? Pues navegaba. Durante la noche iba por la corriente de océano, de vuelta hacia el este, para poder salir otra vez al amanecer. ¿Navegaba? ¿En qué? En una especie de copa o cuenco de oro. Hay un poeta posterior, Mimnermo, que lo describe muy bonito. Sí. Dice que era como un lecho cóncavo, hecho por Hefesto, que llevaba al sol dormido sobre el agua desde el oeste, las Hespérides, hasta el este, la tierra de los etíopes. ¡Qué imagen! Y eso tiene paralelos también. Podría tener ecos del viaje del dios sol egipcio, Ra,
en su barca por el inframundo acuático, pero lo de la copa o cuenco en Grecia pues podría venir también de la forma redonda del sol. Claro, tiene sentido. De hecho, Heráclito, que es posterior, describió al sol como un cuenco lleno de fuego. Ahora, es importante decir que Homero, aunque sí dice que el sol nace de océano y que las estrellas se bañan en él, no describe este viaje en copa explícitamente. Vale. O sea que océano es límite, fuente de agua, camino nocturno del sol. Pero parece que hay más. En algunos pasajes de Homero que citan las fuentes se le da un papel casi de creador, ¿no? Sí, esos son los versos clave, y los más debatidos. Están en el libro 14 de la Ilíada, en el engaño de Zeus. En un momento, la diosa Hera dice que va a visitar a Océano, génesis de los dioses, Ceón, Génesin, y a la madre Tetis. Génesis de los dioses. Y un poco después, el dios del sueño, Hipnos, habla de Océano como aquel que es Génesis para todos. Ospergénesis pantesi teticta. Génesis para todos. Suena potentísimo. Quiere decir que para Homero, o para esa tradición, océano era el principio de todo, el origen del cosmos, incluso de los dioses. Esa es la gran pregunta, claro, y la ambigüedad. Podría ser una exageración poética, ¿sabes? Como el agua es básica para la vida, pues océano, fuente del agua, es como el origen de todo. Pero, Pero lo de Génesis de los dioses no encaja tan fácil ahí. exacto, quizá era una genealogía mítica concreta que no conocemos bien. Lo más fascinante es cómo los filósofos de después se agarraron a estos versos. Platón, por ejemplo. ¿Qué dijo Platón? Pues en el Teteto lo cita para decir que Homero ya intuía una filosofía del cambio constante, del flujo universal, y lo conecta con Heráclito. Ya, pero ¿no es un poco arriesgado eso? Proyectar ideas filosóficas de después en una poesía tan antigua, que igual tenía otra intención. Es exactamente el riesgo, sí. Y es el centro del debate que refleja nuestras fuentes. Aristóteles, por ejemplo, en la metafísica, se toma estos versos muy en serio. También Aristóteles. Sí, sí. Considera a Homero y a los que pensaban así como los primeros teólogos. Ven Océano y Tetis como una anticipación de teorías filosóficas como la de Tales, la del agua como arche, como principio de todo. Vaya. Aristóteles dice que hicieron de Océano y Tetis los progenitores de la generación. Así que sí, hay una tensión ahí. ¿Es poesía mítica o es ya protofilosofía? ¿Y las tradiciones órficas? ¿Ellos también le daban tanta importancia a Océano? Pues el material que analizamos indica que sí, que en algunas corrientes órficas Océano también tenía un lugar muy destacado. Quizá precisamente influidos por esos versos de Homero. Ajá. Se cita un fragmento órfico que menciona Platón, donde dice que Océano, de bella corriente, fue el primero en casarse, y se casó con Tetis. El primero. Y hay otra referencia que Platón parece atribuir también a los órficos, que pone a Océano y Tetis como hijos de Gea, la tierra, y Urano, el cielo, pero a la vez como padres de Crono y Rea. Espera. Padres de Crono y Rea, pero en Hesíodo son hermanos, ¿no? Océano, Tetis, Crono, Rea, son todos titanes. Exacto. Ahí está lo interesante. En esa versión órfica, Océano y Tetis serían anteriores a los titanes, como si los hubieran elevado en la genealogía. Para darles más importancia, quizá. Podría ser un intento de darles esa primacía que sugerían los versos de Homero, sí. Pero la conclusión general del análisis es prudente. Dice que no parece haber pruebas suficientes para decir que existiera una doctrina clara, sistemática y aceptada por todos en la Grecia arcaica que viera a Océano como el principio absoluto de todo. O sea, que era una idea potente, pero quizá aislada. Probablemente, una idea magnificada por esos versos tan impactantes de Homero y que a lo mejor conectaba con mitos muy antiguos sobre las aguas primordiales que venían de Oriente, pero que no llegó a ser una teoría cosmológica completa antes de los filósofos. Entendido. Y ya para ir terminando, el estudio introduce otro concepto que podría tener importancia en esta cosmogonía temprana. Nyx, la noche. Así es. Aunque la fuente que seguimos se para justo ahí en el análisis detallado, sí que la introduce. Y menciona otro pasaje muy sugerente de la Ilíada. ¿También del engaño de Zeus? Sí, también de ahí. Es cuando Hipnos, el sueño, cuenta que una vez tuvo que huir de Zeus, que estaba furioso, y se refugió con Nyx, la que domeña a dioses y hombres. ¡Ojo! La que domeña a dioses y hombres. Y sigue diciendo que Zeus, aunque estaba muy enfadado, se frenó.
Se contuvo por temor a hacerle algo desagradable a la rápida noche. O sea que hasta Zeus le tenía respeto o miedo. Exacto. Eso indica el poder inmenso o la antigüedad primordial que le atribuían a la noche, capaz de infundir respeto al mismísimo rey de los dioses. Qué interesante. Sí, pero lamentablemente el análisis a fondo del papel de Nyx como principio cosmogónico pues se queda fuera del material que hemos visto hoy. Nos deja con la intriga, ¿no? Sobre si ella también pudo ser una fuerza originaria. Totalmente. Bueno, hemos hecho un viaje a una imagen del cosmos, la verdad es que radicalmente distinta a la nuestra. Cielos de metal, sólidos. Una tierra plana, rodeada por un río o océano, que es fuente de toda el agua, de toda la vida. Y que en algunos versos enigmáticos resuena como posible origen de los dioses y de todo. Hemos visto cómo se formaron esas ideas, ¿no? Mezclando lo que veían, la herencia de los mitos, y esas posibles influencias de civilizaciones más antiguas de Oriente. Sí, es como el imaginario colectivo, el caldo de cultivo sobre el que luego la filosofía griega empezaría a construir sus propias explicaciones, buscando ya principios más abstractos, más racionales. Y todo esto, al final, nos deja pensando hasta qué punto esas imágenes tan concretas, casi físicas y a menudo personificadas del universo, el cuenco del cielo, el río que da la vuelta, las genealogías de los dioses, hasta qué punto frenaron el pensamiento que vino después. O al revés. O al revés, claro. Fueron precisamente esos mitos, esas metáforas visuales, las que picaron la curiosidad, las que estimularon la búsqueda de explicaciones más profundas, más abstractas, sobre cómo es de verdad la realidad. Es una buena pregunta, sí. Una pregunta que sigue abierta. Y que invita a seguir explorando más allá de lo que hemos podido ver hoy aquí.